En lo que se van conectando, igual nosotros vamos también introduciendo un poquito el webinar, ¿no? Me da gusto que se conecte gente, algunos de ustedes que se conectan tradicionalmente ya, y esa es la idea, y otros probablemente nuevos. La idea es que esta sea una plataforma que tenemos en School of Change para crear una comunidad y que esa comunidad esté viva y que tengamos una relación de largo plazo con ustedes. Yo soy Michelle García Novak y soy fundador y director de School of Change. Para quienes no conocen mucho de School of Change, pues nosotros somos una plataforma de aprendizaje de lifelong learning, o sea, aprendizaje para la vida, y estamos enfocados en ayudar a diferentes tipos de profesionales, ¿no? Obviamente ejecutivos, tenemos gente que viene de grandes empresas, a emprendedores y a free agents. ¿Para qué? Pues para mantenerse relevantes. Si el mundo se mueve rápido, necesitamos estar siempre al día, y esa es la razón por la que School of Change pues, nace y existe. Y nuestro enfoque no es cualquier cosa. Nosotros lo que buscamos es enfocarnos en desarrollar habilidades para el futuro, en temas que giran alrededor de innovación, negocios y cambio, y buscamos que los programas que ofrecemos sean altos en relevancia, o sea, que se adapten a tus preocupaciones más fuertes como profesional, y altos en engagement. Yo siempre digo que el engagement es el secreto de la educación. Es difícil de lograr, pero nosotros hacemos un esfuerzo enorme para tratar de lograrlo. Y por último, el enfoque nuestro también es la aplicabilidad inmediata, ¿no? Tratamos de que cada tema que vemos en cada programa, a excepción del webinar, porque es más reflexivo, cada tema que vemos en cada programa tenga una herramienta asociada. Entonces, nuestros masterclasses no nada más son clases, sino son una metodología, donde lo que buscamos es cambiar tu mindset, tu toolset y desarrollar un skill set. Entonces, hoy vamos a hablar de un tema que le llamamos el liderazgo no es unitalla, y un tema interesante porque, no sé ustedes, pero al menos desde mi perspectiva, cuando hablamos de liderazgo, cuando escuchamos de liderazgo, cuando leemos sobre liderazgo, generalmente se habla como si fuera algo que debe ser de una forma específica, cuando en realidad todos sabemos que hay diferentes tipos de liderazgo y diferentes estilos, y los diferentes estilos pues funcionan mejor dependiendo de las circunstancias, ¿no? O sea, no se trata de proponer una idea absoluta de cómo se debe liderar una organización o un equipo, sino de que hay diferentes arquetipos, estilos y culturas, y cuáles debemos usar, pues dependen mucho de en qué circunstancias estamos como profesionales y como empresa. Para mí, por ejemplo, ha sido todo un reto el crecer y aprender y desarrollar mis habilidades de liderazgo, porque yo tengo un estilo muy particular del cual puede ser referencia más adelante, pero en ciertas situaciones en las que he estado en mi vida profesional, no siempre ha sido el estilo que se necesita, ¿no? Entonces, a veces, cuando estás tienes un estilo particular y estás en una circunstancia que requiere algo diferente, te sientes mal, sientes que no eres competente, que no eres un buen líder, cuando en realidad simplemente quiere decir que ese estilo no es el apropiado para la circunstancia. No, hay otras circunstancias más apropiadas para el tipo de liderazgo que tú tienes, ¿no? Entonces, no hay una verdad absoluta. Yo les decía, incluso yo he sido a veces proponente de esta idea de que el liderazgo tiene que ser de cierta forma, si bien lo que sí hay son tendencias. Y nosotros, pues nuestro programa se llama Creative Leadership Journey, y está montado sobre 4 tendencias. Una de las tendencias es: creemos que el liderazgo debe ser menos reactivo, o sea, menos estar reaccionando y apagando fuegos, y más proactivo, más entendiendo el futuro y construyendo con visión. Esa es una cosa. Otra cosa que creemos en School of Change es que el liderazgo necesita ser menos territorial y más colaborativo. Esto quiere decir, particularmente porque somos una escuela de innovación, pues la innovación requiere colaboración necesariamente. También estamos seguros que el liderazgo necesita ser menos burocrático y más ágil. Entonces, hay circunstancias en las que la burocracia es necesaria, pero la agilidad se ha vuelto un ingrediente indispensable. Y por último, creemos que en general el liderazgo necesita ser un poco menos jerárquico y más persuasivo. ¿Por qué? Porque las circunstancias en las que nosotros operamos o recomendamos operar en la innovación así lo requieren, pero no todo en una organización funciona así, ¿no? Entonces, las tendencias no tienen que manifestarse de forma absoluta.
las compañías necesitamos diferentes estilos y diferentes culturas dependiendo de nuestro posicionamiento, o sea, de nuestra fortaleza en relación al ambiente en el que competimos. Entonces, hoy vamos a presentar un framework que está basado en el libro se llama As One. Este libro es un libro los autores se llaman Mehrdad Bagay y James Quigley. Es un libro viejo, pero tiene un framework que no lo voy a presentar tal cual, está simplificado y un poquito alterado por mí, que de alguna forma nos ayuda a identificar diferentes estilos y diferentes arquetipos para diferentes situaciones, ¿no? Entonces, voy a dibujar aquí a grandes rasgos qué compone este framework. Entonces, son dos variables que se cruzan, ¿no? La primera variable es el estilo de liderazgo. Por ejemplo, el liderazgo puede ser muy directivo, o sea, más directivo, jerárquico, ¿sabes? Autócrata. Esa es una manera de ser un líder, ¿no? Y en el extremo opuesto, pues puede ser, digamos, menos directivo, promover la autonomía, más democrático, ¿no? Ponle autónomo. O sea, que promueve la autonomía por parte de los equipos de trabajo. Y luego está otra variable que habla de lo que se espera de la gente y cómo trabaja, ¿no? Puede esperarse que su forma de interactuar y de trabajar dentro de la organización sea muy creativa, que esto está creciendo, pero no en todas las organizaciones es estrictamente necesario, o que esté más bien menos creativa, que esté prescrita, predefinida. O sea, que la forma de colaborar, que la forma de participar esté perfectamente definida. Entonces, eso de alguna forma abre como cuatro cuadrantes. Entonces, siendo muy pragmático, dices, bueno, hay un estilo que es muy directivo y que busca que la colaboración sea predefinida. Y con eso voy a empezar. Entonces, voy a empezar hablando del directivo, predefinido o prescrito. Yo creo que este es un estilo de liderazgo que ha sido muy criticado, especialmente ahora en un mundo que se mueve rápido. Probablemente es el estilo de liderazgo más tradicional y si bien ha perdido vigencia, hay circunstancias en las que es absolutamente indispensable. Entonces, ¿en qué tipo de circunstancias necesitamos un liderazgo muy jerárquico y directivo y que la colaboración esté perfectamente predefinida, que no haya espacio para la improvisación? Entonces, imagínate, hay modelos de negocio o hay industrias o hay categorías de productos y servicios que lo requieren, particularmente cuando tenemos que coordinar actividades a través de grandes grupos de personas y que esos grandes grupos de personas no tienen comunicación directa entre sí. Esa es una de las situaciones. Ahorita voy a poner ejemplos para que sea más fácil de entender. Otra de las situaciones es si tenemos que estar seguros de que la estrategia que estamos implementando tenemos 100% certidumbre de que funciona, ¿no? O sea, de que está perfectamente probada y que solo hay que seguirla, ¿no? Como en el caso de las franquicias que les voy a usar como ejemplo. Y por último, es muy importante cuando la operación tiene que ser rápida, de implementación rápida y de alta eficiencia. ¿Por qué? Porque si nos fuéramos a la creatividad nunca es rápida y nunca es eficiente, ¿sí? Entonces, esas son las tres circunstancias. ¿Qué ejemplos son los que se prestan para esto? Por ejemplo, las cadenas de comida rápida, ¿no? Los restaurantes de comida rápida. Imagínate, cadenas como McDonald's. McDonald's tiene 30,000 diferentes franquicias. ¿Cómo le haces para que las 30,000 diferentes franquicias entreguen el mismo producto con la misma eficiencia y al mismo costo? O otros ejemplos son, por ejemplo, compañías multinivel, ¿no? Como Amway. Amway tiene como 3 o 4 millones, ¿no? de miembros, de distribuidores. Y tiene que lograr que esos 3 o 4 millones hagan exactamente lo mismo con eficiencia y productividad, ¿no? O, no sé, compañías como Marriott que tienen pues, híjole, 1.2 millones de cuartos de hotel en el mundo. Son compañías tradicionales, sí, pero hay operaciones
que lo requieren, incluyendo, por ejemplo, operaciones como de compañías que consideramos menos tradicionales, ¿no? Como Shake Shack, que si bien tiene menos sucursales al final, tiene suficientes para tener que tener un liderazgo jerárquico y prescrito. O sea, lo que quiero decir es, si tú, por ejemplo, hay una compañía mexicana aquí local de Monterrey, que a lo mejor algunos de ustedes la conocen, se llama Todo Empanadas. Básicamente venden empanadas argentinas en plazas comerciales de estas abiertas, strip malls, y ellos tienen 80 sucursales en México. O sea, no hay manera de que tú operes 80 sucursales sin un estilo de liderazgo autocrático o jerárquico y que todo esté perfectamente prescrito, ¿no? Entonces, esas son las circunstancias. El arquetipo que típicamente funciona aquí es el de el general y los soldados, ¿no? O sea que es dirección top-down, autoritario, ¿no? La visión o la estrategia se convierte en actividades ultra específicas que los soldados necesitan realizar. O es una cultura evidentemente extremadamente jerárquica, los roles tienen que estar perfectamente definidos, los soldados necesitan estar perfectamente entrenados y tiene que haber una manera de ascender en la jerarquía y tener un alto sentido de identidad compartida, ¿no? Como los soldados tienen el uniforme, ¿no? Y la bandera y diferentes tipos de rituales. Generalmente en este tipo de estilo el general se hace cargo de la misión, ¿no? Y implementa la estrategia a través de instrucciones claras y detalladas, ¿no? Los roles y los procesos y las actividades súper claras y deben ser rigurosamente cumplidos. La estructura está basada en jerarquía y en rangos y, como les decía, tiene que haber rituales para reconocer y se necesita el sentido de pertenencia, ¿no? Para cumplir con la misión y con el objetivo, ¿no? Y demás. Entonces, yo creo que estaba tratando de buscar un ejemplo para cerrar este arquetipo. Y me recordó, no sé si ya vieron la última temporada de la serie The Crown, ¿no? de la realeza inglesa, ¿no? De la vida de la reina Isabel, ¿no? Philip, ¿no? Que es el príncipe, el esposo de la reina, que no es rey, el pobre está en una situación, está aburrido, no sabe qué hacer, no tiene poder, tiene más o menos libertad y dinero. Entonces en su aburrimiento se vuelve medio filósofo y es una persona... o era, estoy seguro, Philip, ¿ya se murió? No, ahora sigue vivo. Pues medio intelectualoide, ¿no? Entonces los padres de la realeza, pues lo invitan a sus sesiones ahí como de teología y el hombre dice, qué horror, o sea, ustedes son anticuados pensando en la teología, ¿no? Y casualmente hay un episodio en el que estos son los 60s, los astronautas que Estados Unidos mandó a la Luna, ¿no? Neil Armstrong y no me acuerdo cuáles otros, iban a visitar el Palacio de Buckingham. Y él estaba entusiasmadísimo, decía, yo quiero ir, los quiero conocer, no nada más los quiero conocer en una sesión plenaria, como quiero tener una conversación privada con ellos, porque quiero ver cómo les cambió la vida, cómo les cambió la perspectiva. Y cuando la reina le consigue 15 minutos, él estaba súper decepcionado, decía, no puede ser que nadie me hace caso, 15 minutos no es nada. Total, se sienta con ellos a platicar y les pregunta, ¿qué onda? O sea, platícame, ¿cómo cambió esto tu perspectiva del mundo, de la vida, de la humanidad? Y los güeyes de que, pues, no sé, platícame tú, ¿cómo se siente vivir aquí? Entonces el príncipe Philip estaba súper decepcionado y decía, no puede ser que estos idiotas, ¿no? Sean, entre comillas, ¿verdad? Sean los que mandaron a la luna. Y va y se queja con los padres otra vez y los padres le dicen, pues ponte a pensar, necesitas gente, no filósofos ni intelectuales para ir a la luna, necesitas gente que siga instrucciones, punto. O sea, se requiere una organización jerárquica donde todo esté previamente definido, donde tu único trabajo es seguir las instrucciones correctas. Entonces, ese es el arquetipo directivo donde todo está prescrito. Luego, abajo, ¿no? En la parte de abajo del cuadrante, vemos que hay un estilo que es un poco más democrático o autónomo, y pero las cosas siguen siendo predefinidas, ¿sí? O sea, si bien no es jerárquico, hay una manera predefinida de colaborar. Entonces, les voy a platicar este está súper interesante, porque de hecho creo que está si el otro está como pasando de moda un poco y hay circunstancias muy específicas en las que vale la pena, creo que más bien apenas está comenzando su relevancia. Creo que
particularmente alrededor de cosas que hemos escuchado, como las organizaciones exponenciales y el futuro del trabajo. Entonces, ¿qué circunstancias requieren un liderazgo que promueva autonomía, pero donde la colaboración está previamente definida? Entonces, imagínense, cuando trabajamos en una industria súper dinámica, que cambia súper rápido, ¿no? En donde se necesita mucha inteligencia, pero esa inteligencia no la puede tener una empresa, está distribuida, ¿no? Entre grandes cantidades de personas y en los que tenemos que estarnos adaptando rápidamente a las circunstancias, ¿no? Y en donde necesitamos promover la colaboración, ¿no? Creo que, por ejemplo, las farmacéuticas han empezado a desarrollar un poco ese modelo, en donde hay una manera de participar, ¿no? Hay concursos de innovación y demás, pero que están basados como en esta idea de, pues como de crowdsourcing, de alguna forma, ¿no? Ahora, para poder trabajar de esta forma, necesitamos un set súper claro de reglas que nos dicen exactamente cómo estas masas que están fuera de la organización necesitan contribuir, ¿no? Les decía los ejemplos de las organizaciones exponenciales, porque la idea detrás de la organización exponencial es que tengas un set de valores súper claros y unas formas bien claras de cómo colaborar y una misión transformacional, ¿no? Que atraiga a la gente a colaborar y que para que puedas crecer de forma ágil y sin tener que cargar con una nómina tan grande. Entonces, de alguna forma, las organizaciones exponenciales trabajan bajo este modelo. Otras, por ejemplo, más tradicionales como las aseguradoras, de alguna forma trabajan bajo este modelo. Los agentes no trabajan para la aseguradora, ¿no? Y yo creo que este modelo es típico también de escuelas y universidades, en donde si te fijas, hay una manera de contribuir. ¿Qué quiere decir? Si yo quiero dar clase en una universidad, tengo que llegar, hay ciertos horarios, hay ciertas estructuras curriculares que tengo que cumplir, hay ciertas maneras de evaluar y de calificar a los estudiantes, etcétera. Pero gran parte de los profesores no son empleados de la universidad o de la escuela. Entonces, este modelo, de alguna forma, funciona en esas condiciones. El arquetipo aquí típico es el capitán y el equipo de deportes, el equipo deportivo, ¿no? ¿Por qué? Porque este liderazgo se caracteriza por reglas predefinidas, en donde, fíjate, no hay una clara dirección estratégica. O sea, no hay una estrategia que hay que implementar exactamente, más bien, porque en el otro, en el de arriba, el expertise está centralizado en el líder. Acá el expertise está distribuido. Son problemas más complejos, ¿sí? Donde hay menos claridad, donde hay que adaptarse rápidamente a las circunstancias, ¿no? Por eso es más autónomo, pero en donde tiene que estar muy clara la forma de contribuir, ¿no? Entonces, necesita existir un playbook, pero de reglas, pero la estrategia se construye conforme te enfrentas al equipo contrario, ¿no? O a las circunstancias en las que te rodeen. Los miembros tienen que tener una identidad común, sí, fuertemente arraigada, mucha camaradería. O sea, es importante que sientan como, yo soy parte. Típicamente, ¿no? ¿Quién da clases en una universidad? Pues el que quiere sentirse parte, le pone en su currículum. Y yo doy clases en el tecnológico, en el IPADE, en el EGADE, etcétera, ¿no? Y el capitán, más que un líder autocrático, es más bien como un catalizador para que las cosas pasen, ¿no? Típicamente el director del programa, etcétera. En donde más bien tú tratas de que se acomoden los participantes y más o menos sigan las jugadas, pero aún y cuando pues no puedes decirles autocráticamente qué hacer, ¿no? Se recluta a la gente por su especialidad, pues de alguna forma los miembros ven a la organización como un medio para lograr sus metas personales, etcétera, ¿no? Entonces, una organización que se me ocurre como ejemplo magno hacia el final para cerrar este tema es TEDx, ¿no? Ya ves que TED es esta organización que hace un evento muy exclusivo de conferencias de grandes científicos y diseñadores y demás, pero está la submarca, que es la submarca de TEDx. Si tú quieres organizar una plática de TEDx o participar en una plática de TEDx, lo puedes hacer. No hay una jerarquía, pero hay un set de reglas muy específico. No hay una estrategia, si bien, ¿qué quiero decir con esto? La temática tú la adaptas. Si vas a dar un TEDx de educación, pues lo adaptas. Si vas a dar un TEDx sobre lo que tú quieras. Entonces, pero hay ciertas reglas de cómo, ¿sabes? De cómo
suscribirte, de cómo deben ser las conferencias. Incluso los conferencistas necesitan pasar por un entrenamiento muy sencillo, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el segundo cuadrante. Ahora, el tercero es uno al que yo y a lo mejor algunos de ustedes estamos más acostumbrados, que es esta idea de directivo. O sea, que sí es jerárquico hasta cierto punto y creativo, ¿no? Yo creo que hay una falsa noción en el mundo de la comunidad creativa de que el liderazgo creativo necesita ser autónomo y democrático, y eso depende, ¿no? Depende. Yo cuando traté de hacer un cambio importante en la forma en la que entregábamos educación, pues me di cuenta que no puede ser democrático. Ahorita les platico. Entonces, este liderazgo, voy a tomar agua. Este liderazgo funciona cuando se necesita un alto grado de visión e innovación, ¿no? ¿Qué tipo de circunstancias lo requieren? Pues, por ejemplo, cuando hay una meta grande y audaz que parece imposible, ¿sí? O cuando queremos hacer algo que nunca ha sido realizado antes, o cuando se requiere transformar una industria, como cuál, por ejemplo, pues las compañías de tecnología, o por ejemplo compañías como Tesla, bancos como Capital One. Ya ves que Capital One fue de los primeros bancos que empezaron a hacer innovación y decir, el banco puede ser una sucursal que sea café y que sea... Ese tipo de cosas requieren visión, pero no suceden democráticamente. Solamente suceden autocráticamente. Imagínense Amazon Go, ¿no? La tienda Amazon Go donde entras, agarras, tomas lo que vayas a llevar y te sales. Eso no se construye democráticamente. Requiere ser, sí, creatividad, pero requiere una especie de autocracia y visión. El típico formato aquí, o el arquetipo, son precisamente arquitectos y constructores, ¿no? En donde el arquitecto provee la visión clara y fuerte y atractiva para llevar a los constructores a crear algo que nunca ha sido construido antes, ¿no? Requiere mucha persuasión para reclutar a los mejores constructores. Digamos que la meta tiene que ser atractiva, ¿no? Para poder lograr el mix adecuado de expertise. Se requiere también un pensamiento disruptivo, ¿no? Porque las metas imposibles no se logran con un pensamiento tradicional. De ahí el que no puede ser democrático. También los miembros del equipo se les da cierta libertad de acción, pero dentro de un marco de referencia, ¿no? ¿Por qué? Porque se requiere expertise. Imagínate, si vas a construir la tienda Amazon Go, necesitas de aliarte con partners tecnológicos que les tienes que dar libertad para que construyan la tecnología, pero dentro del framework y de la visión, de la idea del tipo de tienda que quieres construir, ¿no? Y entonces depende de que haya una colaboración fluida, y, digamos, se tiene que quitar los egos, ¿no? Los participantes son parte más que de una jerarquía, como de una cadena de producción, ¿no? Yo creo que aquí el ejemplo magno hay una compañía de seguros alternativa y disruptiva que se llama Lemonade, y tiene un modelo diferente. Lo que dice la compañía de seguros Lemonade es, normalmente las aseguradoras tradicionales funcionan a través de agentes y ganan dinero cuando te dicen que no. O sea, te cobran mensualmente por tu seguro y están buscando excusas para negarte la cobertura, y así es como hacen dinero. Entonces, es un modelo medio malo. Entonces, si tú quieres transformar una industria como la de los seguros, necesitas, por un lado, ser muy autocrático y hacerte de un grupo de personas, ¿no? Y darle cierta libertad creativa para accionar, ¿no? ¿Qué es lo que hizo Lemonade? Dice, yo no hago dinero diciendo que no. Yo elimino los agentes, soy 100% tecnológico y hago dinero cobrándote un fee, ¿no? Y de lo que tú me pagas yo guardo. Y cuando tienes un accidente, te pago de lo mismo que tú me has pagado. E incluso a veces sobra dinero y les regreso dinero a los asegurados. Ese es el modelo. Entonces, un modelo como ese no se construye democráticamente. Se construye con una gran visión y con una invitación a expertos a colaborar creativamente, pero alineados, ¿no? a esa gran visión. Y por último, está el liderazgo creativo y, digamos, que tiene autonomía. Autónomo. Es como que, creo que, al menos en mi experiencia, la gran mayoría de los miembros de la comunidad creativa creen que debiera ser, pero no funciona. Al menos no funciona para
los típicos aspectos involucrados en diseño e innovación. Funciona para otras cosas, ¿no? Es cuando estamos buscando cosas como cambio social, cuando hay, por ejemplo, mucha política de por medio. Y cuando digo política, no me refiero necesariamente a gobierno, ¿no? La política es muchos intereses, mucho ruido, en donde tienes que ser democrático, tiene que haber consenso. No son cosas, no son metas grandes y audaces, es imposible crear cosas grandes y audaces de forma democrática. Entonces, las características que implican este tipo de liderazgo es cuando necesitas la colaboración de comunidades dispersas y que no tienen nada en común, ¿no? O sea, por ejemplo, imagínate, si yo soy alcalde, pues necesito la colaboración de gente de diferentes estratos socioeconómicos, con diferentes niveles de educación, con diferentes valores, y cómo los alineo a colaborar creativamente, ¿no? Cuando se requiere consenso político, ¿no? Por ejemplo, como les decía, organizaciones vecinales, sindicatos o cámaras, la Cámara Nacional del Comercio, ¿no? Gremios, la Academia de Arquitectos, etcétera, ¿no? Ese tipo de organizaciones, aceleradoras de negocio incluso, ¿no? Y el arquetipo aquí es senador y ciudadanos, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando se requiere la colaboración creativa de una comunidad diversa, se requiere una relación tipo como la de los senadores tienen con los ciudadanos, ¿no? Entonces, se requiere una especie de constitución o manifiesto que declare los principios o valores que gobiernan a los miembros, ¿no? Como en Alcohólicos Anónimos o en cualquier tipo de organización de ese tipo, ¿no? Ahora, estos miembros se unen voluntariamente, pero se comprometen a esos valores y a esos principios de ese manifiesto, ¿no? La autonomía individual es fundamental porque no hay jerarquía ni dependencia. La participación es esperada. Se requiere una estructura que se adapte a las circunstancias, etcétera, ¿no? Para mí, el ejemplo más cercano que he vivido personalmente de este tipo de organizaciones, que no necesariamente son ni vecinales ni gubernamentales, es las aceleradoras de negocio como Endeavor, ¿no? Algunos de ustedes quizás estén relacionados o familiarizados con él, otros no. Endeavor es una especie de aceleradora de negocios que nace inicialmente para países en desarrollo, en donde básicamente se reclutan emprendedores, ¿no? Y se conectan con mentores. O sea, en cada ciudad, de hecho yo soy mentor de Endeavor, en cada ciudad y país hay una serie de mentores a los que se les recluta, ¿no? Hay una especie de valores de contribución, de regresar valor a Endeavor, etcétera, que tienes que tener. Tú donas tu tiempo voluntariamente, etcétera. Entonces, si te fijas, pues se requiere creatividad, porque tú con tu expertise, tú das las mentorías como tú consideras apropiado. Te estamos invitando porque eres un experto, ¿no? Pero es autónomo porque no hay una jerarquía, no hay alguien que te diga qué hacer. Nada más es, si no cumples, pues dejas de participar, etcétera, ¿no? Entonces, esos son los 4 grandes y principales arquetipos, ¿no? El directivo predefinido, ¿no? Que es más para cosas que se requieren rápido, que requieren eficiencia, y aquí el general y los soldados es el arquetipo. Después está el predefinido también, pero con autonomía, ¿no? Donde está se me olvidó el arquetipo, pero es como el que sucede con las multinivel, etcétera. ¿Perdón? Sí, el capitán y los jugadores. Luego está el directivo y creativo, que es como el arquitecto y los constructores, donde hay una gran visión y la meta es prácticamente imposible de lograr. Y luego está el creativo autónomo, que aquí es el senador y ciudadanos, donde se requiere consenso, donde se requiere expertise, donde la comunidad es diversa y no necesariamente hay una meta así hairy y espeluznante, ¿no? Entonces, esta es una reflexión, ¿no? que no está directamente sacada, pero muy, muy inspirada en este libro de As One. Y nada, esta es una reflexión que yo he venido haciendo para mí mismo, que quería compartir con ustedes, y me gustaría abrir el foro, ¿no? para preguntas. En lo que se arman las preguntas, hay una reflexión final que quiero compartir, que es: estos estilos no son mutuamente exclusivos. Incluso pueden convivir dentro de una misma empresa, dentro de una misma organización. Imagínate, si tú tienes un restaurante y tienes 10 sucursales,
¿no? Una cadena, una franquicia. Pues no son 30,000 ni millones, pero no importa. Tu operación requiere un liderazgo general y soldados, sin duda. Pero la conceptualización, a lo mejor, de los productos y de la experiencia requiere otro tipo de liderazgo, ¿no? Un liderazgo más como el del arquitecto y los constructores, ¿no? Donde tienes que crear nuevo valor y hacer que cosas imposibles sucedan para que las puedas escalar. Y a lo mejor tienes un consejo de administración en donde funciona como el senador y los ciudadanos, donde tú invitas a una serie de expertos que no tienen por qué estar ahí, que están ahí voluntariamente para entregar su expertise de manera autónoma, ¿no? Entonces, si te fijas, en una misma empresa pueden convivir 3 o los 4 de estos estilos. ¿Dónde encuentras la literatura para estos temas? Buena pregunta. Pues mira, es chistoso porque bueno, al menos en mi trabajo no tengo de otra. O sea, mi trabajo es consumir y consumir y consumir información. Es chistoso, hay cosas que tienen, por ejemplo, este libro, tengo como 10 años con él. Y de repente digo, ay, tengo este problema. Y voy y lo saco del librero y digo, este es el problema que necesito resolver con estas ideas. Entonces, siempre estoy consumiendo temas, siempre estoy viendo que hay nuevo en Amazon. Casi siempre mis libros son digitales. Este libro no es digital porque es pre-Kindle, o sea, ya está viejón. Y no sé, la verdad es que siempre hay 1, 2 o 3 libros que estoy leyendo simultáneamente y a veces de ahí saco cosas que requiero. O a veces, por ejemplo, en este caso saqué literalmente el framework y los arquetipos del libro, pero a veces leyendo algo se me ocurre algo que no viene en el libro, pero que está inspirado en lo que el libro me hizo pensar. También sucede eso. Entonces, yo lo que digo es, pues, ¿qué temas te interesan? Si te interesa el tema de innovación o del retail, yo lo que hago es, me meto siempre a Amazon y digo, ¿qué hay de nuevo en innovación? ¿Qué hay de nuevo en marketing? ¿Qué hay de nuevo en...? Y entonces, si me gusta uno, lo compro. Y a veces lo compro y lo leo un año después, ¿no? Después, otra pregunta dice, ¿podrían convivir todos los tipos en un solo lugar, con un solo proyecto? Yo creo que sí, pero o sea, por medio de eslabones, ¿no? Imagínate que vamos a hacer un desarrollo inmobiliario, ¿no? En una colonia ¿sabes? Arraigada. Entonces dices, ok, ¿qué necesito primero? Pues necesito el directivo creativo. O sea, es decir, vamos a hacer un desarrollo que nunca se ha hecho antes, que tiene tipo de amenidades que no existen en la ciudad. Ok, requieres el arquitecto y los constructores, casualmente, ¿verdad? Pero no tiene nada que ver. O sea, alguien con visión y con la capacidad de convocar y de que la gente colabore creativamente. Ok, ya tengo el desarrollo listo. Ahora necesito trabajar con los vecinos, ¿no? Para que no se vayan a quejar y me dejen construir mi desarrollo, para que el municipio me dé los permisos que necesito. Entonces, aquí yo puedo trabajar con el creativo autónomo, ¿no? Donde hago sesiones vecinales, los involucro, ¿sabes? Los voy poco a poco convenciendo de tal suerte que para cuando ya lo tengo, pues ya está. Luego, después en el directivo predefinido, ya estoy construyendo, pum, 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 tú sabes, las gerencias de proyecto, los proyectos arquitectónicos, sobre todo los inmobiliarios grandes, desarrollos requieren un liderazgo tipo el general y los soldados, ¿no? Y luego a lo mejor la predefinida autónomo puede ser que tú tengas una serie de brokers que te ayuden a vender. Y esos brokers tienen que seguir ciertas reglas, cierta forma de vender, pero no son tus empleados, entonces les tienes que dar cierta autonomía para vender a la hora que quieran, a quienes ellos quieran, ¿no? Pero bajo ciertas reglas. Entonces, ese es un ejemplo que se me ocurre a Natalia de cómo pueden convivir en un solo proyecto. Estoy seguro que hay más proyectos como ese, nada más ahorita no fue el que se me vino a la mente. Después, Diego Lozano, ¿qué tipo de liderazgo hay en School of Change? ¿Cuál crees? Tengo, por ejemplo, aquí a Andrea, que es nueva. Pues yo creo que principalmente y gira entre directivo creativo y creativo autónomo, pero sobre todo directivo creativo, básicamente. Entonces, dependiendo. Generalmente tengo una visión y los invito a que me ayuden a terminar de definirla y ya que la hemos definido, pues la echamos a volar. Entonces yo diría que
gira más hacia el derecho superior, pero necesito también hacer el de abajo, ¿no? No es tanto porque todos los maestros son internos, o sea, toda la expertise está adentro, entonces digamos que podemos medio jerárquicamente invitarlos a participar. Después, David Saldaña dice, ¿qué tipo de liderazgo recomiendas para startups de tecnología, software, para grupos de trabajo dispersos? Yo creo que dispersos, posiblemente sea de autónomo predefinido, combinado. Entonces, ¿qué quiere decir? A lo mejor creas la visión del producto aquí y luego la ejecutas invitando equipos dispersos, autónomos predefinidos, y dependiendo de la expertise, unos de ellos pueden ser creativos y otros pueden ser más predefinido el rol que necesites de ellos, sin duda. Luego tengo otra pregunta de Diego, dice, ¿y en Novak Innovation? También. ¿Quién sabe? Mira, o sea, yo cuando definí la idea de lo que era Novak, seguramente usé esto, pero por ejemplo, Mircha, que lidera la operación de Novak Innovation, él gira más alrededor de estos dos. Es como creativo autónomo y autónomo predefinido. Ese es un poco más su estilo. Entonces la operación gira más por este lado, porque cada proyecto es diferente, aunque hay reglas muy claras, procesos y herramientas muy claras. La visión de lo que vendemos fue creada creativamente, pero la operación digamos, pendula, oscila entre estos dos. Luego, ¿consideras eficiente que se combinen 2 o 3 de los tipos de liderazgo en una sola organización? ¿Cómo delimitarlos? Pues dependiendo, exacto, o sea, puede ser por área o por momento de la evolución de la empresa. Imagínate, en una compañía, incluso como Marriott o como McDonald's, ¿no? McDonald's, si bien la operación de McDonald's necesita el general y los soldados, el reinventar el modelo de McDonald's y pensar en que voy a usar kioscos o que voy a vender una hamburguesa especial, etcétera, requiere un modelo creativo directivo. Entonces, pues ahí hay una manera de combinar esos dos. No quiere decir que tengas que combinar los 4, pero 2, 3 y en ocasiones 4. ¿Cómo se construye la cosmovisión de un director creativo? Pues híjole, pues ya ves que dicen que pues generalmente o son muy visionarios o se creen muy visionarios, ¿no? Creo que es gente de perfil explorador, esa es mi opinión, los que son directivos creativos, que es muy curiosa, que consume cosas por todos lados y que experimentar es lo que más les gusta. Y creo que generalmente es personas que tienen mucha fe en su visión del mundo, ¿no? Que pueden conectar puntos y decir, no me importa lo que digas, yo creo que esto es, ¿no? Y no me importa que me digan que no se puede, y no me importa que me digan que se va a tardar mucho, yo creo que esto es. A veces, algunos de ellos son megalomaníacos o megalómanos, y realmente no tienen tanta visión, y pues hay muchos, o habemos, muchos así, y también a veces es gente con perspectiva diferente. Luego tengo Alejandro Zárate, dice, en la mayoría de las situaciones, ¿qué tipo eres tú y qué otros tipos empleas? Soy generalmente directivo creativo y en algunas cosas, por ejemplo, imagínate en cosas como ventas, soy medio general y soldados. A la hora de estar creando un programa nuevo o un producto nuevo, empiezo como directivo creativo y luego me cambio a creativo autónomo. Rara vez hago autónomo predefinido, o sea, rara vez me voy a una comunidad externa, descentralizada. Es algo que es importante dominar, pero no me ha tocado dominar ese tipo de habilidades de liderazgo. Y por último, para operar una agencia de branding y de comunicación digital, ¿qué tipos de liderazgo consideras que es necesario enfocar? Branding y comunicación. Los mejores creativos y branderos que conozco son directivos creativos. O sea, es gente que no le tiene miedo a decir, por aquí va y me vale. Incluso que no le tiene miedo al cliente, ¿no? Que dice, cliente, tú estás conmigo si crees en mi visión, y si no, no. La verdad. ¿Por qué? Porque en el mundo de hacer cosas nuevas y diferentes, no puedes abrir el sobre a la política. ¿Qué es lo que pasa? Nos da miedo a la mayoría. Entonces nos volvemos un poquito más
más flexibles, más democráticos, etcétera, y tiene sus beneficios, pero generalmente, o sea, cuando tú te vuelves más democrático, tienes un ambiente de trabajo más chido, pero sacrificas la innovación. Es difícil hacer innovación democráticamente, súper difícil. Entonces, si tú quieres ser, depende, si te quieres diferenciar por ser una agencia de branding que hace cosas increíbles, tienes que ser creativo directivo. Si te quieres diferenciar porque tienes un excelente servicio de atención y que sacrificas el resultado con tal de quedar bien con tu cliente, entonces puedes cambiar, ¿no?, a alguno de los de abajo, sobre todo el de abajo. Involucras al cliente incluso, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en Novak tenemos que involucrar al cliente porque le estamos pidiendo que haga cambios radicales que toman tiempo. Entonces, la política es inevitable a la hora de lidiar con ellos. Y tiene que haber consenso y tenemos que manejar a la organización. Porque no somos los líderes. Si fuéramos el líder, a lo mejor podemos decir, pues por aquí se van y se friegan, pero no somos un externo. Entonces tenemos que jugar aquí. Muy bien. ¿Qué otra pregunta tengo por ahí? ¿Cómo identificar a una persona directivo creativa? ¿Como para contratarlo o para darte cuenta si eres tú? Pues yo creo que es gente, como les decía, muy convencida de su visión, ¿no?, con convicciones muy claras, gente un poco rebelde, generalmente, por ejemplo, si alguien requiere o tiene ansiedad por ser popular, difícilmente va a ser creativo directivo, ¿no? La popularidad no se da, sabes, logrando cosas increíbles y insoñables. En cambio, si alguien dice, me vale, yo me la juego, no tengo que ser popular, no tengo que ser el más amado, no tengo que ser el más querido, el tiempo me va a dar la razón, ¿no? Resistencia, resiliencia, fe, sin ser ciego, Sí, o sea, yo creo que la capacidad de cambiar es súper importante y a veces es medio, pareciera ser medio como si fueras bipolar, porque por un lado estás súper convencido, ¿no? Y luego dices, bueno, ya cambié de opinión, ya me di cuenta que no. Y entonces la gente dice, total, estabas muy convencido, güey, y ahora ya cambiaste de opinión. Pues sí, aprendí en el camino, ¿no? Pero si no te digo que estoy súper convencido, pues no me sigues. Entonces creo que, y es uno de mis retos en lo personal, ¿no? Yo tiendo a esto, al inicio de un negocio esto funciona muy bien, pero en el tiempo se requiere más estructura, más orden, más jerarquía, sobre todo para que una operación pueda crecer, ¿no? Entonces, ese es mi reto, cómo complementarme con gente que no es como yo. Otra de las cosas que me suceden es que tiendo a buscar gente que inconscientemente que es como yo. Entonces, si bien me llevo bien, pues juntos tenemos pura visión y pura pasión, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos para complementarnos con gente que tiene habilidades diferentes a nosotros y liderazgos diferentes a nosotros? Lo he ido aprendiendo con el tiempo, pero ha requerido como bajarle al ego y entender que tú no puedes ni necesitas hacer todo, ¿no? No puedes ser bueno para todo. ¿Y qué liderazgo se ocupa en la exploración y cuál en la explotación? Nice. Yo creo que en la exploración se requiere creativo directivo y en la explotación directivo predefinido, sin duda, ¿no? Depende un poco del giro, pero sin duda más hacia directivo creativo y directivo predefinido, en ambos casos, ¿no? Muy bien, pues yo, aunque tengo otras preguntas por acá, tengo tiempo para una más o dos. Dice, en la economía que es más colaborativa, donde compartir información es una herramienta de negocio, el liderazgo pudiera ser más conciliador o de negociación. Yo creo que necesita ser. O sea, en el momento en el que tú estás trabajando con gente que no depende directamente de ti, no puedes ser directivo. Necesitas ser más democrático, dar más espacio a la autonomía. Entonces, si eso es lo que se requiere, eso es lo que necesitas, ¿no? Pero sí necesitas tener buena comunicación y, como bien dices, tener a la gente bien informada. Y sobre todo las reglas deben estar muy, muy claras. ¿Cómo se construye una cosmovisión de una ya la contesté.
Es que me la escribieron por los dos lados. Y muy bien, pues yo les agradezco mucho el tiempo y el que se hayan tomado aquí el tiempo para tener un chat vía Lunch and Learn. Me da gusto. Ya estaremos publicando el tema de la semana del webinar que sigue. Por lo pronto, la semana que sigue tenemos Toolkit Nights aquí en Monterrey, en campus, en School of Change. El Toolkit Nights de esta semana, la semana que entra, perdón, ¿cuál es, Adriana? Ahorita les digo cuál es. Pero creo que debe ser el de Lean Experiments. ¿Es uno tuyo? Sí, entonces Lean Experiments. Ok, es de persuasión. Entonces, la semana que entra tenemos Toolkit Nights de persuasión aquí en School of Change. Los 3 ingredientes para crear mejor buy-in, para ser más persuasivo, menos directivo, menos jerárquico. Todo un reto. Muy bien, muchas gracias a todos y nos vemos pronto.